Hace unos 2 años que tenemos la bendición de estar reuniéndonos casi cada 2 meses, ¿no, hermano? ¿No es así, hermano, pastor? ¿Sí, verdad? Y creo que nunca se ha tocado este tema, hermanos, de la división entre iglesias. Fíjense que cuando yo tuve la bendición de venir para acá, empezar la obra allá en San Martín y estar pastoreando aquí la iglesia, cuando los hermanos dijeron es que tenemos culto unido cada 2 meses, pues vamos, éramos 4 iglesias y ahorita ya más somos 3, ¿verdad? Pero bueno, no está por demás, hermanos, tocar este tema que posiblemente puede ser un punto muy delicado para cada uno de nosotros, porque algunos de nosotros como iglesia no estamos de acuerdo en salir a veces de nuestra comodidad, ¿no? Salir de nuestro asiento, de nuestro lugar, para viajar a otro lado. Y cuando se acercan los tiempos de culto unido, pues siempre no tengo tiempo ese día, o ponemos muchos pretextos para ir a ese culto, hermanos. Y de verdad que es una bendición el que 3 iglesias se sigan reuniendo en el nombre del Señor, para que juntos alabemos ese nombre, ¿va? Somos el pueblo de Dios, hermanos. Entonces, como tal, pues tenemos que reunirnos cada cierto tiempo. Y ahorita que estábamos cantando, yo decía, Señor, ¿por qué muchas iglesias, no? ¿Por qué muchas denominaciones? ¿Por qué muchos lugares donde se congrega uno en diferentes partes? ¿Por qué no unirnos todos? Y imagínense, hermanos, cantándole al Señor. Si ahorita se escuchaba hermoso las voces, todo el pueblo realmente de Dios unido, ¿cómo será aquello, hermanos? Se han puesto a pensar. Pero lamentablemente hay división en las iglesias. Hay división en el modo de pensar, hay división en el modo de actuar, hay división hasta en las creencias, hermanos. Nos decimos que somos cristianos, somos apartados del mal, pero tenemos otra práctica de doctrina. Tenemos otro modo de interpretar la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos interpretan la palabra de Dios a su comodidad, a su conveniencia. Y cuando vemos estos puntos delgados de la palabra de Dios no nos gusta. El día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo es que Pablo hace un llamado a su iglesia a la unidad. Y primeramente, hermanos, esta carta, Pablo se vio la necesidad de escribir esta carta porque la iglesia en Corinto ya estaba en peligro de caer en pecado. Se estaba dejando, ¿cómo se dice esa palabra? Se estaba contaminando con todo lo que estaba sucediendo en Corinto. El hecho de que una persona fuera a Corinto, hermano, muchos escritores le pusieron corintianizomai. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a vivir al estilo Corinto. Gracias. Al estilo Corinto. Porque esa ciudad, hermanos, estaba ya envuelta en pecado. Era una ciudad tan importante porque después de una guerra esta ciudad quedó en medio de tantas avenidas principales que llegaban ahí muchos viajeros, y fue una importante ciudad comercial, pero también fue una importante ciudad llena de pecado, hermanos. Su situación moral dejaba mucho que desear. Lamentablemente, los hermanos cristianos en Corinto, hermanos, estaban empapando también esa vida moral pecaminosa. Pablo se ve en la necesidad de escribirle a esta carta a estos corintios, a la iglesia en Corinto, hermanos, ¿para qué? Para que no dejaran que la falsa doctrina, que las malas enseñanzas, que el pecado entrara a la iglesia, entrara al corazón de la iglesia. Pablo recibió muy malas noticias, se encontraba en serios problemas, posiblemente doctrinales, y vamos a ver cómo en esta carta encontramos varios temas, muchos temas, pero el que sobresale en esta carta, hermanos, es la santificación. Pablo está haciendo un llamado a la iglesia a la santificación. Está haciendo un llamado para que entiendan y recuerden que ellos fueron llamados no por ningún hombre, fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo. Más adelante lo vamos a ver como Pablo mismo dice: yo no he sido crucificado por cada uno de ustedes. El que fue crucificado fue nuestro Señor Jesucristo.
Entonces vamos a ver, hermanos, cómo esta iglesia necesitaba urgentemente, necesitaba que le llamara la atención por el modo que estaba viviendo. Y vamos a ver entonces un llamamiento a la verdadera unidad que te lleva a glorificar al dueño de la iglesia, no al pastor de la iglesia. Un llamamiento a la verdadera unidad que te va a llevar a glorificar al dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia, hermano? No es el pastor. Y lamentablemente, hermanos, hoy se alaba más al pastor que al dueño de la iglesia. Hoy, no sé por qué traigo eso, pero lamentablemente, hermanos, hoy se adora más al pastor que al dueño de la iglesia. Lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Vamos a ver primeramente un llamamiento a la unidad. El versículo 10, ¿lo tiene ahí, hermanos? En el 1 Corintios 1. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a ver aquí cómo Pablo, hermanos, da 3 exhortaciones a la iglesia de Corinto. Pero primeramente quiero que veamos cómo Pablo, hermanos, se dirige a esta iglesia de una manera pastoral. Ojo, pastoral. No como un jefe. Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ha entendido ya los problemas que había en Corinto. Pablo había entendido las rivalidades que ya había entre los cristianos. Escuchen bien, rivalidades. No, en la iglesia de hoy no pasa eso. No hay rivalidades. Pero sabe, Pablo todavía dice, todavía esta iglesia tiene remedio. Todavía no hay divisiones, no ha llegado la división a la iglesia. Sí hay rivalidades, hay problemas, pero todavía no se había dividido. Y Pablo hace un llamado para que nuevamente tengan una relación viva con el Señor, una relación sincera con el Señor. Y ahora el espíritu pastoral de Pablo, hermanos. Ojalá que de verdad los pastores que estamos aquí podamos entender. Fíjense cómo Pablo dice: les ruego. Les ruego. Y luego noten cómo dice: hermanos. Déjenme hacer una pausa aquí en la palabra ruego. Viene del griego paracaleo y significa les suplico. ¿Qué palabras pastorales, hermanos? Pablo suplicando a la iglesia. Y luego note: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchos la utilizamos como una palabra mágica, ¿no? Como una palabra para hacer un rito. Pedro, allá en Hechos 3, utiliza esta misma palabra. Pero ¿saben que esta palabra que utiliza Pablo es su estilo? Mira, acompáñenme a Romanos 12:1, perdón. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, ¿por qué? Las misericordias de Dios. Mire qué dice Romanos 15:30. Note la misma frase que utiliza Pablo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por mí a Dios. Os ruego en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Pablo no lo utiliza solamente como una llave mágica, hermanos, no. Lo utiliza utilizando, págame la redundancia, el santo nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es? Jesús. El corazón pastoral de Pablo. Él no llega condenando a la iglesia como algunos. Él no llega, hermanos, diciendo: ustedes son unos hijos del diablo, se van a ir al infierno. Él no llega así. Él llega rogando a la iglesia, suplicándole a la iglesia en el nombre de ¿quién? De Jesús. Es necesario que veamos este corazón pastoral de Pablo, hermano. Muchos otros de verdad que llegan, apenas se enteran por un chismecito, ya están excomulgando al hermano, a la hermana de la iglesia, ¿no es cierto?
Yo conozco hermanos que han salido así dañados, excomulgándolos de la iglesia por un chisme que escucharon. Chisme que hace el pastor entremetiéndose en chismes, hermano. En lugar de estar preocupándose por el rebaño del Señor, anda prestando oídos a palabras, excomulgando a los hermanos. Pablo no lo hace así. Pablo va rogándole a la iglesia. Ahora note la primera exhortación en un amor pastoral que le hace a la iglesia. Dice que habléis ¿qué? Todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. ¿Qué dice Romanos 15:5? Romanos 15:5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Gracias. Que habléis todos una misma cosa. ¿Qué tiene que ver con Romanos 15:5? Que tengamos consuelo y que entre nosotros haya ¿qué? Un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjese aquí en este versículo de Romanos 15:5, Pablo, hermano, nos da dos atributos de Dios. Primero, el primero, el Dios de la esperanza, o el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación. Ya dije más. El Dios de la paz. Un mismo sentir. ¿No nos trae eso paz? Sí, hermanos. Si la iglesia tiene un mismo sentir, un mismo pensamiento, ¿qué va a pasar? Va a haber paz en la iglesia, hermanos. Es más, vamos a estar ansiosos. La iglesia va a estar ansiosa de que llegue el día de reunión, que llegue el miércoles de oración, que llegue el día de discipulado, que llegue el día de fiesta, porque hoy es día de fiesta, hermanos. Hoy es día de fiesta. Vamos a estar ansiosos de estar aquí. No va a haber pretexto alguno por no estar aquí. No va a haber pretexto alguno del culto unido. Ah, pastor, están bien lejos. Pablo caminó muchos kilómetros, hermano, y descalzo. Entonces vemos aquí, hermanos, que tenemos que tener un mismo pensar según Cristo Jesús. Un mismo pensamiento. Ese es el modelo, hermanos, de nuestro poderoso Señor. Que todos pensemos una cosa. Mire, Jesucristo, hermanos, ¿a qué vino? A hacer la voluntad de su Padre. No vino a hacer la voluntad de Él. Vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, ¿cuál es el deber de los cristianos? El deber de los cristianos era que unidos confesaran su fe en Cristo. Unidos confesaran su fe en Cristo, pero también les llama a vivir en paz los unos con los otros. Amén. ¿Cuántos están en pleito el día de hoy? Cristianos. ¿Por qué hay hermanos que ya no van al templo, hermano? Porque tienen pleito. Porque el pastor no les cae bien. Porque no le cae bien el hermano. Porque posiblemente el hermano le hizo cara. Pero Pablo, hermanos, está diciendo a la iglesia en Corinto que tienen que confesar su fe en Cristo y tienen que vivir en paz unos con otros. Ya lo vimos anteriormente. Pablo está diciendo aquí que cuando alguien tenga alguna opinión diferente a la de él, sean respetuosos. Sean respetuosos, que estén siempre a gusto, que estén siempre dispuestos a demostrar ese amor de Jesús que está en él. Lo platicamos ayer con nuestro hermano Pastor Jesús Aguilar. No podemos dar algo, hermanos, que no tenemos. Si tenemos el amor de Jesús, ¿qué es lo que vamos a dar? Amor. Pero si no tenemos ese amor de Jesús, hermanos, no espere a dar amor. Por eso luego nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo demostrar ese amor de Jesús. Entonces, cuando la iglesia esté pasando
por estas situaciones, hermanos, y empezamos a demostrar entre nosotros ese amor de Dios, vamos a vivir en armonía. ¿Qué dice Filipenses 2, 1 y 2? Filipenses 2, 1 y 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Gracias. Qué palabras, hermano. ¿Sabe cuál era el peligro de la iglesia en Filipos? El peligro era la desunión. Ese era el peligro, hermanos. En cierto sentido, ese es el peligro que está corriendo cualquier iglesia cristiana con doctrina sana. Y a veces, hermanos, nosotros decimos, no, gloria a Dios porque tenemos doctrina sana. Pero ¿qué tanto estamos desunidos? Es un peligro que está corriendo la iglesia hoy en día, hermano. Un peligro, la desunión. Los miembros de la iglesia deben de estar realmente comprometidos con lo que hemos creído. Si no estamos realmente comprometidos, hermanos, por eso es que hay desunión en la iglesia. Unos reman para un lado. ¿Qué pasa cuando una persona rema para un lado y la otra rema para el otro? No avanza. Nomás a veces está dando círculos, o cuando menos sentimos ya se hundió la barca. Así pasa. Tenemos que remar para el mismo lado, ¿no? Porque si no, no vamos a avanzar. La iglesia va a seguir ahí detenida porque uno quiere hacer su voluntad y no la voluntad del Señor, y otro quiere hacer la voluntad del Señor, pero como estamos en el mismo barco, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar, hermanos. Entonces, la iglesia está propensa, hermanos, a enfrentarse al pecado. La iglesia está propensa a enfrentarse a toda la falta de moralidad en el mundo, ¿no es cierto? Ayer platicábamos con mi esposa cuando íbamos caminando y le decía, ¿cómo ves ya en las novelas? No sé si lo vieron, pero hay unas novelas que yo casi ya no veo televisión, pero me llamó mucho la atención que ver el sexo explícito ya, hermano, desnudos explícitos, las telenovelas que estamos viendo. La iglesia, hermanos, está en peligro de caer en herejías, en peligro de caer en pecado. ¿Y las herejías en qué, hermanos? ¿En qué estamos en peligro? Lo platicaba también, ahora que fuimos a Culiacán, estoy platicando con un varón y les decía, estaba compartiendo de la palabra y me sacó esa película, yo digo que es una barrabasada de película, me sacó, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci. Y me empezó a decir una sarta de herejías. Que después le dije, lee tu Biblia, amigo. Lee la Biblia porque ahí vas a encontrar la verdad. No en peligro. Esa es una herejía, le dije. Es una herejía. Y la iglesia está enfrentando a eso, hermanos, que si nosotros no nos unimos como Dios lo está mandando, va a haber división. Al rato la iglesia va a caer en herejía también. Si no nos unimos, por eso es que Pablo está haciendo un llamamiento. La iglesia se ha mostrado entusiasta hasta ahora, pero nos hemos puesto a pensar que vienen tiempos bien difíciles, que estamos en peligro de caer en pecado, si no nos preparamos para eso, hermanos. Luego Pablo, la segunda exhortación, que no haya entre vosotros divisiones. Pablo está buscando que en la iglesia de Cristo no haya ningún partido. Escúchenme bien, no el PRI, no el PAN. Miren, aquí hablamos mal de nuestro presidente, ¿no es cierto? No me digan que no hablamos mal del presidente. Bueno, algunos dicen que no, pero algunos dicen que sí. ¿Hay división o no? Unos son priistas, otros no. Estamos hablando de ese tipo de partidos, hermano. Estamos hablando de un tipo de partido espiritual, en donde le gusta más al hermano cómo predica el diácono, en donde le gusta más al hermano cómo enseña el pastor, en donde le gusta más al hermano cómo se convive, en donde le gusta más al hermano otra cosa.
Hay división. Ay, hermano, otra vez usted va a enseñar. Deje al hermano que enseñe, mire, está más light su enseñanza. Usted como que se va muy a la profundidad y a mí no me gusta. Hay partidos dentro de la iglesia, hermanos. Pablo está preocupado por eso, para que no haya ningún partido y ninguno haga, en ese partido se lleva alguno de los hermanos. Ahí están las divisiones. ¿Por qué hay tantas divisiones, hermanos? Me voy de la iglesia, me voy contigo, hermano. Me voy contigo. ¿Y qué hace el pastor o líder? Vamos a hacer una célula y empezamos nuestra nueva iglesia. De verdad, hermano, es lamentable lo que está viviendo. Y mire, no es de Corinto solamente. Es en nuestros días también que la iglesia está viviendo eso. Entonces, note cómo Pablo no confronta. Hasta aquí no hemos visto que esté confrontando alguna herejía, ¿verdad? No. Está confrontando la división de la iglesia, los partidos que se están formando en la iglesia. Pablo está confrontando aquí las discordias. Está confrontando los problemas. Mire, la palabra divisiones, amados hermanos, ¿sabe qué significa? Bueno, ya hablé de divisiones. De aquí para allá, de acá para acá. No. La palabra divisiones significa golpes y riñas que despedazan la iglesia. Y yo he sabido de más de uno que se ha agarrado a golpes. Sí se han agarrado a golpes. Por culpa del pastor, por culpa de quien sea. Se han salido a golpes, hermano. Y Pablo estaba diciendo, ustedes están empezando a golpear por causa de, lo vamos a ver más adelante, de Apolos, de Pablo, de Cristo, de Cefas, partidos en la iglesia, hermanos. Pablo quiere prevenir esas cosas. Y mire lo que está ordenando. Acompáñenme a 1 Corintios 11 y 18. 1 Corintios 11 y 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay gente entre vosotros, divisiones, y en parte lo creo. Gracias. Cuando os reunís, ¿como qué? Como iglesia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿De qué está hablando Pablo, hermanos? Anteriormente está hablando de la cena del Señor. ¿Sí? Está hablando de la cena del Señor. Y unos estaban tomando la cena indignamente. Y otros estaban participando de la mesa de una forma digna. Por eso es que Pablo dice aquí, cuando se reúnen como iglesia, hay entre ustedes divisiones, riñas, pleitos. Porque unos están tomando la cena solamente por hambre. Y al final dice, cuando alguien de ustedes tenga hambre, mejor coman. ¿En quién? ¿En dónde? En su casa. No vayan a comer a la mesa. Es un pecado, hermanos, participar de la mesa indignamente. Entonces, vamos a ver cómo en el siguiente contraste Pablo pone este versículo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué no quiere que haya divisiones? Vean el siguiente, no es pasado del versículo 10. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estén perfectamente unidos. Y aquí Pablo, ustedes lo saben. Pablo está poniendo de ejemplo un cuerpo. El cuerpo humano. Ningún miembro del cuerpo sobra. Como a veces pensamos, ¿no? Es que como que a mí me sobra esto. Ningún miembro del cuerpo sobra, ningún miembro del cuerpo falta. Todo lo que tenemos, los miembros del cuerpo, hermanos, están puestos ahí para una función ¿qué? Perfecta. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Ningún miembro del cuerpo de Cristo sobra, hermanos. Ningún miembro del cuerpo de Cristo falta. Usted ha sido añadido al cuerpo de Cristo, hermanos, ¿por qué? Para una función específica dentro de ese cuerpo. Pero a veces ese cuerpo está tan enfermo que no nos dolemos. Y de verdad, ayer algo me llamó mucho la atención. La apatía del cuerpo de Cristo. Si alguien está pasando una enfermedad, que se las arregle.
Si alguien está pasando un problema, ha de ser por su relación con Dios. ¿No es cierto? Estamos más propensos a criticar el problema o la enfermedad del hermano o la hermana y no llamarle por teléfono, visitarle, decirle, hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo orar por ti? Vamos a orar. Lo primero que hacemos, hermanos, es desunir. No tenemos la misma mente, no tenemos el mismo parecer, ni espiritual, ni físicamente hablando. Es necesario hacer estos cultos unidos, ¿para qué? Para que nos conozcamos como hermanos, ¿no? Amén. Pero ¿cuántos tenemos el mismo parecer, hermanos? De verdad me da risa. Porque a veces no venimos en ese mismo parecer, en ese mismo sentir. A veces venimos nada más para que nos vea el pastor, ¿no? O pues, ya vamos ahí para que no nos esté regañando para el siguiente domingo en el culto. Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia para que trabajen juntos, que sean uno, en una mente y en un parecer, que seamos capaces, o que la iglesia sea capaz de formar un mismo juicio y una misma opinión, que no se deje llevar por sus emociones, que no se dejen de llevar por lo que le digan. Amados hermanos, si lo hacemos así, la iglesia va a renunciar a todas las actividades, a todas las divisiones que estén por venir. Entonces la iglesia va a estar sana. Pablo quiere que la iglesia en Corinto dejara de pensar en la división. No le está pidiendo que piensen lo mismo, porque eso también es imposible, hermano, secularmente hablando. Como individuos es imposible que pensemos lo mismo, pero espiritualmente, hermanos, sí podemos pensar y hacer lo mismo. Pablo está diciendo que dejen los problemas de la iglesia, que los saquen y que sean uno. Un llamamiento a no pelear entre hermanos. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, otra vez, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. En la traducción de esta frase o este versículo lo podemos leer así: estas noticias de la familia de Cloe significaron mucho para mí. Claro que significaron mucho para Pablo, porque amaba a la iglesia. Pablo fue el fundador de la iglesia y amaba a la iglesia, hermanos. Ahora, noten, aquí algo muy importante. ¿Por quién fue anunciado las malas noticias de Pablo? A Pablo, perdón. Por los de Cloe. ¿Quién son ellos? No los conocemos. Es la primera y última vez que se menciona aquí en la Biblia, hermanos. No sabemos quiénes son. Posiblemente ellos estuvieron ahí en Corinto y después viajaron toda la familia a Éfeso, donde estaba Pablo, pero no fueron directamente a chismearle a Pablo, hermanos, no. Yo creo que se dio una plática y fue donde ellos le empezaron a decir: oye, ¿sabes qué? Que la iglesia en Corinto está así. Y Pablo empieza a escribir. Las palabras de esta familia de Cloe significaron mucho para Pablo, tanto que empezó a gastar tinta. Y les dice: hermanos míos, me han informado que hay entre vosotros contiendas. Estas noticias no son un rumor para Pablo, no es un chisme para Pablo. Él creyó en esas palabras. Yo creo que la familia de Cloe, hermanos, eran gente muy sensata, que tuvo que creerle Pablo. Entonces les dice que no haya pleitos o divisiones. En otras palabras, ya se estaban formando los partidos. Dice el versículo 12, un llamamiento a no crear partidos dentro de la iglesia, 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Noten, hermanos, cómo ya se estaban creando diferentes partidos religiosos entre la iglesia. Unos ya pertenecían al grupo de Pablo,
¿Ya lo vieron? Ya pertenecían al grupo de Pablo, como si Pablo estuviera en la iglesia. Pablo ya tenía como año y medio que ya no estaba ahí en Corinto. Ya había salido. Pero dicen, a mí me evangelizó Pablo, a mí me bautizó Pablo, y yo soy ¿de quién? De Pablo. Otros, porque les evangelizó Apolos, yo soy de Apolos, me bautizó Apolos, y yo sigo a quién? A Apolos. Pero noten aquí algo muy importante. Pablo fue el que evangelizó a Apolos, fue el que preparó a Apolos, dejó como pastor a Apolos en la iglesia en Corinto. Pero ¿qué pasó? Que ya hubo otro partido. Yo soy de Apolos. Miren los grupos, hermanos. Miren los grupos que se ven levantado ahí. Ya habían pastores ahí en la iglesia de Corinto. Muchos de los creyentes allí habían venido al evangelio por medio de la predicación de ¿quién? De Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Yo soy de Pedro. A mí me evangelizó Pedro. Y luego Pedro, me imagino a Pedro ahí peleando por sus ovejas. Esas yo las gané. Esas yo las evangelicé. Yo sufrí por ellas. Ya imagino a Apolos, hermanos, también peleando por las ovejas. Eso pasó nada más en la iglesia en Corinto, pero aquí no pasa, hermanos. Aquí no nos peleamos por las ovejas como pastores. Aquí no andan diciendo, oye, pero si tú perteneces a la iglesia de Calix, ¿qué andas haciendo acá en el poder de Dios? No nos peleamos, hermano. Partidos políticos partidos religiosos dentro de la iglesia. Y fíjense, todavía otro grupo se atrevió a decir yo soy de Cristo. ¿Han escuchado una iglesia cristiana solo Cristo? Yo sí. Hay iglesias cristianas que se llaman iglesia cristiana solo Cristo, refiriéndose a las 5 solas. Pero no lo hacen así. ¿Saben por qué lo hacen? Aquí en el grupo político, el grupo religioso que se había levantado, dijo yo soy de Cristo. Estaban diciendo ese nombre, hermanos, pensando que por decir yo soy de Cristo soy más justo, soy mejor que tú. Yo sí soy de Cristo. Tú eres de Pablo, tú eres del hombre, pero yo soy de Cristo. Soy más justo que tú. Pretendía ser más piadosos, hermanos. Además habían creído en su propia justicia. Es decir, yo no necesito lo que la iglesia de Corinto estaba diciendo cuando dijo yo soy de Cristo. Ellos estaban diciendo, yo no necesito doctrina de otra iglesia. Yo soy de Cristo. Cristo me basta. Yo no necesito consejería de otro pastor. Yo soy de Cristo. Es lo que estaban diciendo, hermanos. Se estaban demostrando mejor que los demás. Estaban diciendo que tenían un derecho muy especial en Jesús por llevar ese nombre. Yo soy de Cristo solamente. Este cuarto grupo tenía el nombre correcto, pero tenían un espíritu incorrecto. Solo Cristo, nombre correcto, pero el espíritu era incorrecto, hermanos. Se sentía que no necesitaba de ningún instructor humano, como ya les dije, a pesar de que en las Escrituras leemos una y otra vez que Cristo ¿qué? Instituyó a unos apóstoles. Mira, acompáñenme a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y siguió el mismo. Perdón. ¿Quién lo va a leer? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten, hermanos, cómo aquí tenemos una ¿qué? Organización eclesial. Que estos hermanos de Corinto dijeron, yo soy de Cristo, no necesito nada. El espíritu incorrecto. La administración de la iglesia, hermanos, de la iglesia primitiva, tenía que haber profetas, apóstoles, maestros, pastores. La iglesia de Cristo decía, yo soy de Cristo y no necesito nada.
hay bastantes ministerios que no están confinados solamente a un lugar. Y hay ministerios, como el del pastorado, que sí tiene que estar atado a un lugar o a una iglesia. El ministerio de evangelismo tiene que salir, ¿no es cierto? Misiones, el misionero tiene que salir. El pastor y el diácono tienen que quedarse en la iglesia, ¿no? Y la iglesia de Cristo decía: yo no necesito nada, me basta y me sobra. Me basta y me sobra. Entonces, esta iglesia de Cristo, hermanos, tenía su propio eslogan, una identidad que parecía que con este eslogan su ministerio, se sentían más superiores que los demás. Que decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿Sí ven el sentido de la ascendencia? Tú eres de Pablo, yo soy de Apolos. Tú eres de Apolos, pero yo soy de Pedro. Y la otra, tú eres de Pedro, pero yo soy de Cristo. Soy mejor que tú. No se trata de esto, hermanos. Se estaban enfrentando unos con otros. ¿Sí sabe? ¿Quién le fue a avisar a Pablo? Los de Cloé. No los conocemos. Pero fíjense, hermanos. De aquí hay hermanos que han ido y le han contado cosas a otra iglesia. ¿No es cierto? Es que, ¿qué crees? Que ya en mi iglesia ya no me siento bien. Es que ya no me tratan como me trataban cuando llegué. ¿Y qué dice el pastor de la otra iglesia? Pues vente para acá, hermano, mira, aquí sí estamos bien. Aquí te va a ir mejor con nosotros. Siempre la iglesia, hermano, se anda involucrando en chismes. Los de Cloro fue un chisme. Pero si lo aplicamos a la iglesia hoy en día, hermanos, hay muchos que andan brincando de iglesia en iglesia, llevando chismes. ¿Y qué hace el pastor? Se los cree. Ni siquiera se toma el tiempo para hacer lo que Pablo hizo. Voy a escribir una carta a la iglesia en San Martín. Qué bueno que yo también soy el pastor, me la escribo yo también. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Hay muchos pleitos en la iglesia y nos creemos mejores, de verdad se lo digo. Mire, olvídese de la doctrina. Nos creemos mejores que otra iglesia porque ya tienen un templo muy bonito, lujoso, un buen grupo de alabanza. No está mal, pero a veces vemos una iglesia bajo de una lona. ¿Tú eres iglesia? Tú no eres ni iglesia. O vemos pasar el tiempo, ¿no? Y la iglesia sigue bajo de una lona. ¿Qué es lo primero que le decimos? Dios no te está bendiciendo. Porque mira, ni siquiera has juntado para comprarte el terreno. Hermanos, Dios trabaja de diferentes formas en su iglesia. Pero el Señor quiere, hermanos, que estemos unidos, sea en un templo lujoso, sea debajo de unas pingüicas, sea debajo de un puente. Ahí está el Señor, hermano. Sea en 4 ruedas, ahí está el Señor, hermano. Nosotros no podemos decir que somos mejores que otros, porque el pastor Javier Barrera no murió por ustedes, ¿o sí? No. ¿El pastor Jesús Aguilar murió por cada uno de nosotros? No. ¿Quién murió por la iglesia? Cristo, hermanos. No podemos sentirnos mejor que otros. No. Somos el pueblo de Dios. Y por lo tanto somos un pueblo especial. Dejemos de sentirnos mejor que otros, porque Cristo no está dividido, hermanos. Cristo no está dividido. Pablo no fue crucificado. ¿Quién fue crucificado? Cristo. Y aquí tenemos el tema central de este pasaje. Debemos de estar en unidad, hermanos, en Cristo. Cristo debe de ser nuestra unidad. No los templos, no las paredes, no los pastores, no los maestros. Debe de ser Cristo, hermanos.
Nosotros cuando estemos en el templo tenemos que hablar el idioma cristocéntrico. Tenemos que hablar Cristo, hermano, nada más. Pero a veces nos portamos como la iglesia en Corinto. Vamos al templo solamente para comer y no alimento espiritual. Y ustedes saben a qué me refiero cuando estoy diciendo comer. Comer prójimo. ¿No? No me digan que no, hermano. Porque si el pastor Javier se levantó ahorita, nos platicaba cómo nos comemos unos a los prójimos. Es broma, hermano, es broma. Jesucristo, hermanos, es la autoridad de la iglesia. Y mire, vea el versículo 1 de 1 Corintios 1. Fíjese qué dice. 1 Corintios 1:1, ¿qué dice? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo, llamado a ser apóstol, ¿por quién? Por Jesucristo. Usted está llamado a ser hijo de Dios no por la voluntad del pastor. ¿Por la voluntad de quién? De Cristo. De Cristo, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque Cristo no está dividido. Y sabe algo muy importante. Cuando la iglesia se divide, hermanos, es una afrenta en contra de Jesús. Es una ofensa a Jesús, hermano. Cuando no estamos hablando cristocéntricamente, estamos ofendiendo a Jesús. La iglesia está compuesta por muchas personas. Todos tenemos variedad de pensamientos. Pero ¿sabe? Todos tenemos variedad de dones, variedad de habilidades. Y es muy fácil, hermanos, que la iglesia crezca. Pero también es muy fácil que la iglesia se divida cuando se siente mejor que otro o que otra. De verdad, ¿cuántos hermanos o cuántas hermanas se han sentido ahí como pollitos en la silla, hermanos? Porque es que el don de ella trabaja mejor que yo. ¿Por qué se siente así la hermana, el hermano? Porque se lo hemos hecho sentir nosotros, hermano. Porque se lo hemos hecho sentir nosotros. No perdamos nuestra identidad, amados hermanos. No perdamos nuestra identidad personal. No perdamos nuestra identidad espiritual, que era de Cristo. Seguimos siendo individuales, sí. Pero tenemos ahora identidad. ¿Amén? Amén. Nuestra identidad debe de ser Cristo. Porque a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. No tenemos, cada uno no tenemos un espíritu diferente, ¿o sí? No. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Significa que ese mismo espíritu nos ha llenado profundamente nuestro ser. Y por consecuencia debemos de estar unidos como la gran familia de Dios. ¿Tenemos intereses distintos? Sí. No es malo tener intereses distintos. Pero hermanos, tenemos que tener una misma meta. ¿Cuál es su meta? Mi meta es Cristo, hermanos. ¿Cuál es su meta? ¿Debe ser Cristo? Debe de ser Cristo. Pero a veces nuestra meta, hermanos, la tomamos muy aparte de lo secular. Mire, si tomamos muy aparte nuestra meta espiritual de lo secular, puede que lleguemos a la meta secular y no a la meta espiritual. Y cuando lleguemos a la meta secular, hasta ahí llegamos. Yo les decía a los hermanos aquí, nuestra visión debe de ser larga, hermanos, que no la alcancemos, que la veamos bien lejos, para que entonces sigamos avanzando. Porque si no, si le vemos nuestra meta muy cerquita, nuestra visión muy cerquita, y cuando la alcance, ya no tengo para dónde hacerlo. Y hay iglesias, hermanos, que tienen una visión muy corta. Muy corta. Y llega a cumplir esa visión, se acabó. ¿Cuál es la visión de las iglesias, de las nuevas obras? Un templo, ¿no? Y están trabajando arduamente por esa visión del templo. Se construye el templo y después, ¿qué pasa? Para abajo la iglesia, hermano. Y se quedó el edificio bonito ahí. Porque la visión ha sido solamente el templo.
Nuestra visión, amados hermanos, debe de ser Cristo. Amén. ¿Y cuándo vamos a alcanzar a Cristo? Hasta la eternidad. Hasta la eternidad. ¿Qué es hacer nuestra visión, hermanos? Entonces, el cuerpo no puede estar dividido. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido, porque si el cuerpo de Cristo se divide, hermanos, va a estar violando nuestra naturaleza redimida. Estamos en oposición directa a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Lea Juan 17, 21 al 22. Vea cuál es la voluntad de nuestro Señor, hermanos. Él mismo oró. ¿Por qué? Si la iglesia se divide, estamos en contra de la voluntad de Dios. Él mismo oró por ello. Juan 17, 21 al 22. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Unidad. La unidad. Que seamos uno. Que de verdad seamos uno. Y Jesús está orando aquí, pidiendo unidad entre los creyentes. ¿Saben qué se está basando Jesús? En la unidad entre Él y su Padre. ¿Hubo unidad entre Él y su Padre? Amén. Sí. Siempre. ¿Y ahora qué quiere Jesús? Que haya unidad de su pueblo con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él quiere que haya unidad, hermanos. El Padre y el Hijo son uno. El Espíritu Santo es uno. Y la iglesia es una. Amén. La iglesia es una. Nada de que yo soy iba a decir de un pseudo pastor muy famoso que tiene su iglesia muy grande, pero ustedes saben quién es. Yo voy a esa iglesia. Ya lo dije. Yo voy ahí porque me enseñan a amar a mi pastor. ¿Qué? ¿Te enseñan a amar a quién? ¿A tu pastor? ¿Al pastor? Que te enseñen a amar a Cristo, no al pastor. Esto, algún día se va a ir al polvo, hermano. Toda la gloria, hermanos, debe de ser para Cristo. Príncipe de los pastores. Amén. Toda la gloria es para Él. Amados, el llamado es a la unidad. Que de verdad, así como nos gozamos en los cultos unidos, nos gocemos en la iglesia. Que nos gocemos en los cultos dominicales. Que vayamos hambrientos de tomar alimento espiritual. Y cuando nos toque reunirnos otra vez, vengamos contentos, vayamos contentos. Ya quítele el nombre a la silla del templo, hermano. Quítele su nombre, porque tenemos que salir. Tenemos que dejar la comodidad para ir a conocer a otros hermanos. Si vieran qué hermoso, hermano, déjenme platicarle y con eso termino. El domingo pasado tuvimos nuestro culto en el camión, ¿verdad? Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Y fue una idea de una hermana que, oye, no vamos a ir al templo, vamos a tener el culto. Vamos, vénganse. Hermanos que yo no conozco, que conocí ese día en la brigada, y que todos estábamos cantando al Señor, hermanos. Todos estábamos ahí alabando al Señor, unidos como lo que somos, una familia espiritual. Una misma fe. La misma fe y un mismo espíritu. Eso es lo que nos tiene que unir, hermanos. No las denominaciones, eso tiene que quedar en el pasado. No las denominaciones. Mire, ¿sabe lo que está llevando al debacle de la iglesia? Es la denominación. Lo digo con todo respeto. Los bautistas sintiéndose mejor que los presbiterianos sintiéndose mejor que los pentecostés. Y así estamos. Los bautistas de la fundamentales sintiéndose mejor que los bautistas los contemporáneos, porque muchas cosas, hermanos. ¿Dónde está Cristo? Díganme. ¿Dónde está? Tenemos que unirnos como lo que somos, la gran familia de Dios. Padre, gracias te doy por tu palabra en esta tarde.
Gracias, Señor, porque has hablado en esta tarde. Espero con todo mi corazón, Señor, que sí podamos ser esa iglesia, Señor, unida que tú quieres. Que también nos cuidemos, Padre, de estarnos involucrando en el pecado del mundo, Señor, porque de nada me sirve. De nada me sirve, Señor, el estar diciendo yo soy de Cristo si sigo viviendo en el mundo. Si sigo viviendo con el mundo, conviviendo con el mundo, Padre. De nada me sirve, Señor. Aquí está tu pueblo, bendito Dios. Te pido que tú nos permitas sentir lo mismo, creer lo mismo, la misma fe, el mismo amor. Padre, tú eres el dueño de tu iglesia. No nos permitas, Señor, seguir pecando, ofendiéndote a ti, Señor, y que tu iglesia se divida. Y que tu iglesia, Señor, no te adore como solamente tú tienes que ser adorado, Señor. Permítenos, bendito Dios, que a través de tu preciosa palabra, Padre, nos podamos someter a ella y podamos caminar en ese mismo camino, en ese mismo sentir, Señor. La obediencia y el amor a ti, Padre. Te pido que si hay algún hermano, hermana, Padre, que has hablado a su vida en esta tarde, tú le bendigas, Señor. Y que permitas, Padre Santo, que nos podamos tener esa empatía que nos hace falta, Señor, en tu iglesia. Que podamos sentir ese amor que tú nos has dado, con el cual tú nos amaste. Bien le dijiste a Pedro, Señor, ¿me amas? Para que podamos tener ese amor. Hágate, no filial, hágate por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendícenos, por favor, y llévanos a la unidad, porque reconocemos, Señor, que pues tú lo sabes, Padre. Tantas denominaciones, Señor, han dividido tu cuerpo. Tantas doctrinas, Señor, tantas malas interpretaciones de tu palabra, Padre. Yo creo que en lugar de alegrarte te estamos entristeciendo, Señor. Pero para eso dejaste tu palabra, para que la estudiáramos, Señor, para que la comprendiéramos y para que la pusiéramos en práctica. Espero, Señor, que a partir de hoy podamos sentir lo mismo, Señor. Que podamos ser uno solo, como tú en tu Padre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, te alabo y te glorifico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar.